Estamos haciendo la grabación para el BIS, la segunda parte de procesos de la memoria, con el maestro Roger von Munten contestando preguntas. Buenos días, maestro. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Cómo fue el proceso para llegar a pintar constelaciones? ¿Qué intercambio tuvo con el material para decidir borrar el contorno? Pues una constelación es una multitud de elementos visuales, ¿no? Veámoslo así. Entonces puedo añadir más y más y más hasta que tenga una forma o una superficie cubierta con estos elementos visuales aislados. Es decir, esto es el espacio que buscar sin trazar una línea alrededor. Esa sería la definición de la constelación. De su constelación. O sea la que... Constelación, sí, perdón, siga, maestro. pero la constelación es algo vivo, ¿no? Como tiene elementos, tiene una estructura y una textura, mientras si trazo primero un contorno fijo, ya encierro cierta cosa, no tengo libertad, la constelación se puede expandir. Eso también fue uno de los pensamientos básicos de Johannes Itten, que el color es de naturaleza expansiva, se expande hasta que se topa con otro que dice hasta acá. Preguntaba del color, pero es una pregunta muy abierta, dice, ¿no lo explica Newton y la reflexión? Me imagino que es la refracción de luz. O sea, ¿qué relación tiene la propuesta de Itten con lo que había planteado Newton? Usted nos había comentado alguna vez que Itten había intuido mucho sobre el color. Sí, la luz emitida tiene otra teoría, tiene otras reglas. Aquí hablamos de luz reflejada, de un pigmento, sí, un color que se ve que no una luz emanada, puede haber una luz anaranjada, puede haber una superficie anaranjada porque recibe una luz y la superficie absorbe todas las longitudes menos esta del naranjado que refleja. Esa es la reflexión, ¿no? Ajá, ok. Pero esa teoría de Itten, tal como la usamos, es únicamente para color reflejado. Ok, entonces sí son cosas diferentes y que se complementan. Total. Sí, un fotógrafo cuando pone, ¿cómo se llama? Elementos para cambiar la luz, tiene que pensar en son otros las reglas, totalmente. Los filtros. Los filtros, sí. Ok, bueno, hoy hay otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de confrontar dos colores? Yo creo que también en primer plano es una vivencia. Una vez colores, el ojo distingue los colores y dice, me abruma, o qué armónico, qué quieto, qué caliente, qué cálido, qué tranquilo, qué movido, ¿no? Creo que es puramente emocional, primero, pero como hay tantos colores, hay tantos diferentes acentos de color, contrastes de color, lo que trató Itten es tener un acceso racional mediante una serie de 7 contrastes básicos. A ver, maestro, ¿usted podría ampliar un poco más eso? Es que es muy interesante porque a veces en algunos lugares, talleres, se confronta, se enseña los procesos, supuestos procesos técnicos a partir de emociones y pues uno se confunde más a partir de los símbolos, lo que representa la pintura, etcétera.
Ahora, yo le preguntaría a partir de lo que dice, eh, usted siempre en sus talleres trabaja fundamentalmente con las teorías, con lo comprobable. ¿Esto cómo enriquece el aprendizaje de los alumnos de pintura, por ejemplo? En este caso, más bien. Pues les da un gran abanico de posibilidades cromáticos, ¿no? Si sabe que si mezcla dos colores complementarios que llega a un tono neutro, un casi negro, si mezcla un azul con un rojo, tiene morado, le da posibilidades, ¿no? ¿no? es al azar, no empieza algo, a ver qué bien me salió, sino puede hacer algo para que salga bien. Ok, bueno, si es que por ahí va, o sea que la técnica posibilita ese oficio, esa forma eficiente de trabajar un oficio, como un joyero, como un arquitecto, para que no se caigan las casas. Por ahí sería esa eficiencia técnica, esa eficiencia del oficio. En cierta forma, sí, claro, en el fondo el color, el arte es una especie de arco iris, que sí es fácil de explicarlo físicamente, pero el fenómeno que existe, un Claro. fenómeno tal, es la sorpresa, ¿no? Es Okay. la transfiguración del paisaje a través de un arco de luz. Muy bien. ¿Cómo es su proceso para empezar un lienzo nuevo, una pintura nueva? Sí, eso es lo más difícil, ¿no? Es lo que realmente asusta. Aquí tengo una gran posibilidad, al mismo tiempo un gran reto. Ok, muy bien. Es que, bueno, yo lo que veo en general que todos los comentarios son de mucha sorpresa con lo que usted dice. Entonces, yo me imagino que quieren saber cómo parte de esa intimidad de cómo se hace. Pienso que es por ahí la pregunta. ¿Cómo diría usted o qué diría usted que es, cuál es la diferencia entre el precio y valor de una obra? Pues el precio es cuestión de mercado. Si hay demanda, sube el precio y si no hay demanda, pero el valor es algo intrínseco de la obra, ¿no? El valor artístico, el valor, sí, el valor en sí de la obra no tiene que ver con el precio. O sea que puede haber una obra que valga la mitad de otra, pero puede tener un valor mucho más alto. Claro, eso siempre ocurre, ¿no? Sobre todo, el ejemplo más hiriente, digamos, sería la obra de Van Gogh, que no podía vender en su vida y de repente alguien paga 53 millones de pesos por creo que era un ramillete de girasol, si bien me acuerdo, un japonés que incluso exigió que lo enterraran junto con el cuadro. ¿Cómo? Eso no sabíamos. Sí, no se acuerda, hace años que pasó esto, pero eso sería un ejemplo muy claro, ¿no? Y una contrapuesta sería aquella subasta de un dibujo de Banksy, Ok. que el momento que el subastador le dio el golpe con el martillo, empezó un ruidito en el marco del dibujo y el dibujo empezó a salir cortado en 5 tiras. Y la señora creo que había pagado $1.200.000 por este dibujo. Dijo, ¿ahora qué hago? Y le dije, no se preocupe, señora, ya vale lo doble. ¿No? Se multiplicó. Esa es la especulación, ¿no? Bueno, es que también esa es en relación con esa pregunta. Y hay otro compañero
que también tienen mucha interés en diferenciar el precio, bueno, que usted ya me lo dijo, me lo está diciendo que es el mercado y es la especulación, que son, digo, son cosas diferentes, pero van todas en ese paquete. Sí. Ahora, ¿cómo se atribuye valor a una obra? ¿Quién lo atribuye? Creo que se atribuye dentro de ciertos paradigmas artísticos o visuales, ¿no? Si una obra tiene, tiene pocos colores, muchos colores, si tiene lo que dice, ¿no? La cosa es si alguien dice esto no me dice nada, no le entiendes, si esto me dice mucho, entonces tiene un valor. Pues, se transmite el mensaje. ¿Sería esa capacidad de la obra de transmitir mensajes a más personas? Sí, creo que por eso siempre digo el arte es participativo. El espectador también tiene que apelar a su imaginación para poder entender la obra, para poder verla, ¿no? Mirarla, ¿no? Contemplarla, no solamente ver manchas y formas al azar. Esto me dice algo, esa es una estructura viva, es un organismo imaginario, no un organismo concreto en el sentido que biológico, digamos, es imaginario, espiritual, pero tiene un valor intrínseco para quien sabe mirarla, que también requiere cierta práctica o ciertos conocimientos, pero así es, ¿no? La obra transmite un mensaje si realmente tiene un valor. Maestro, ¿cómo fue esa experiencia a través del tiempo, su experiencia de cómo las personas valoraban su obra? Porque bueno, usted tiene muchas personas que están atentas a su trabajo. Sí se ha logrado esa interacción. ¿Usted cómo vive ese fenómeno? ¿Es más aislado o es más íntimo? ¿Cómo construye usted esa relación con las personas que ven su obra? Pues ideal sería, digamos, en una exposición hablar con una persona que ve un cuadro y dice, esto me gusta, quisiera convivir con esto. Creo que es el máximo cumplido que pueda haber. Y la comunicación también con el espectador que dice, esto me dice algo, yo quisiera ver esto todos los días. Ok, esa sería la forma de encontrarse con la persona. Sí, sí. Muy bien, maestro. Hay otra pregunta. Cuando menciona que las imágenes nos bombardean, no piden algo o que nos piden algo o que votemos por alguien. Hemos perdido la capacidad de apreciar porque ahora las imágenes no piden contemplarlas. Sí, yo creo que sí hay cierta animadversión de parte de nosotros cuando vemos tantos espectaculares que efectivamente siempre nos piden algo, que compremos algo, que votemos por alguien. Y entonces, no, pues ya lo vi, o no me interesa esto. Y un cuadro sí es algo que sea grande o chico, un dibujo, una pintura, un mural, hay que entrar en el cuadro. Hay que dejar que la imaginación de uno se deje envolver por la imagen. Eso es algo emotivo, ¿no? Algo que uno siente. Es abrir las puertas, es tener confianza, sería un poco eso en la obra, porque bueno, nosotros ya no le tenemos confianza a las imágenes que nos abruman, pero... Sí, porque quieren algo, ¿no? Quieren Decimos, algo. ¿qué querrán de nosotros?
y una imagen artística da algo, no pide sino algo, pide atención, pide contemplación, pero da algo de sí porque es algo que tiene un contenido. O sea, en ese sentido, es una relación verdadera con ese organismo. Sí, sí. Eso, Me gusta también siempre utilizar la música como un elemento que todo el mundo quizá entiende más fácil que un cuadro. La música no representa nada. La música produce estructuras con sus propios medios, pues sus elementos, melodía, armonía, ritmo, timbre, todo lo que tenga, que podemos entender, disfrutar o rechazar, ¿no? ok, entonces, sí, perdón, siga, maestro. No, me siento que en la pintura como tenía que algo ver con el tiempo. También la música es una estructura en el tiempo y la pintura es más bien en el espacio, ¿no? Entonces podemos siempre volver a ver la pintura y la música la tenemos que la toquen o que tengamos en un disco, pero la experiencia artística es la misma. Siento que la música es más fácil porque la música siempre ha sido en este sentido abstracta. Okay. Depende de sus propios elementos y la pintura durante tantos siglos en tiempo del Renacimiento ha tenido la tarea social de documentar. La música no documenta. Bueno, entonces, en ese sentido, la pintura, no sé si a partir de los impresionistas se empezó a hacer ella misma Sí, para en poder cierta forma sí. platicarlo. Sí, yo siento esto, sí. Que antes se han usado como en un tiempo, si no, hablando de un retrato de Leonardo da Vinci, digamos, dice, parece que esta piel respira. Puede ser, pero lo que no respira es la pintura, Okay. la factura, ¿no? Al contrario, se hace hacia atrás para que veamos, para que imaginemos una piel de mujer que es tan real, que parece que respira. Pero la pintura en sí no respira. Yo creo que como usted dice, con los impresionistas, con Cézanne, de repente la pintura empieza a respirar. Me acuerdo que, no sé, Matisse tenía un pequeño Cézanne, una pequeña pintura de Cézanne. Dijo, la tengo 18 años y todavía no la conozco. Todavía dice algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la pintura como la estamos abordando en este momento es verdaderamente joven. Hay un camino muy grande por explorar en cuanto a color, en cuanto a forma. Es un inicio todavía. En cierta forma, aunque se ve que hay pintura muy antigua, hace poco vi un documental sobre una cueva en Francia que se llama Cueva Chauvet, con dibujos tan expresionistas, tan libres, sobre roca, ni siquiera lisa, sino con protuberancias, que con la impresión que da, claro, uno ve también una pantalla, pero en realidad es algo tan sorprendente. Entonces, bueno, la historia de la pintura son grandes saltos. Entonces, en el tiempo se da la pintura o ese fenómeno de que usted menciona, maestro, de poder hacer ese diálogo, es atemporal. Sí, quizás se podía también tomar como ejemplo la obra de Rembrandt, un dibujo de Rembrandt que él hacía, él sabía hacer dibujo, no se vendía un dibujo, el dibujo era así como él mismo con su propia, lo que podía representar, pero lo tenía que hacer con pintura, con detalle, porque así lo exigía la sociedad en esta época. Pero vea usted un dibujo de Rembrandt, es tan contemporáneo, es atemporal totalmente.
No, pues, pues es esto, nadie dice Rembrandt porque los conocemos, pero no tiene época, es algo del pintor consigo mismo, no está dirigido a una sociedad, no tiene que documentar nada, pero Ok. ahí está. Sí, es que bueno, eh, esa documentación tendría que ir un poco más hacia el lado del diseño, yo me imagino, digo, para imaginarnos las disciplinas que hay en este momento. La contemplación va hacia otro lado, entonces. Déjeme leerle otra pregunta, maestro. A ver, ¿dónde y cómo se origina la contemplación en la obra? Bueno, creo que la tarea del dibujante o del pintor se enfrenta ve frente a sí un espacio y se enfrenta para su obra a una superficie plana que tiene que convertir en un espacio pictórico, un espacio imaginario que es el portador de este mensaje. Y creo para que se haga un espacio no es la aplicación de la perspectiva, sino de la factura, la hechura, lo que hace la mano, dirigido por el ojo, que dice las cosas, que expresa el mensaje. En ese Entonces, sí, sentido, pues, perdón, maestro, siga. no, pero es que qué agradables colores o qué bonitas manchas, pero estas manchas son una estructura, producen una imagen, ¿no? Una usa los medios visuales a su alcance, como la forma, la composición, la hechura, para hacer visible una imagen, ¿no? Esto quizás cuando uno dice también, ¿cuánto sabe que está terminado su cuadro cuando hay una imagen? Ok. Un organismo que respira y que vive a su manera, no como un organismo biológico, un organismo imaginario. Muy bien, es que eso es un poco lo que platicaba, maestro, usted del diálogo, ¿verdad? Cuando está completa esa imagen, ya se puede dialogar. Y para saber que está completa, hay una máxima en el cine, no me acuerdo quién la dice, que, que, que dice así, si no es parte de la historia, no lo pongas. Qué es lo que se ve en la pantalla, ¿verdad? Es un poco esto que menciona maestro, sería por ahí de que una imagen está lista cuando está completa, aunque suene extraño, cuando esté completa a partir de la percepción del mismo artista. Yo creo que es un poco como el parto de un bebé, ¿sabes? Y respira, entonces ya está. Si no respira, no vive, ¿verdad? Si no el doctor o si no logra el mismo hacer esta inhalación de aire, muere. Y lo mismo con un cuadro también, no lo mismo, pero algo parecido en otro plano, en un plano pictórico, un plano espiritual, anímico, digamos mejor. Ok, El plano anímico, lo siento, esto tiene ánimo, esto mueve. bueno, maestro, vamos a seguir con otra. ¿Qué sucede con los artistas? Yo me imagino que los artistas actuales, ¿qué ha sucedido con los artistas? ¿Han perdido la capacidad de crear? ¿Solo reproducen, copian o imitan? Yo creo que en gran parte si vemos el siglo pasado hubo tantas vanguardias, casi cada año hubo 3 vanguardias que aspiraban a ser, ahora si vamos de aquí en adelante la pintura va a ser esto.
Entonces, perdón, ¿cómo fue la pregunta? Se me fue el hilo. Sí, maestro. ¿Qué ha sucedido con los artistas? ¿Han perdido la capacidad de crear? ¿Solo reproducen, copian o imitan? No, pero creo que hay mucho refrito justamente de esas vanguardias del siglo pasado. Pero se busca un impacto y el arte no es el impacto que vale, sino la emoción que da, tiene que conmover, no impactar. El impacto, claro, siempre lo resentimos como un shock, como algo que nos toca, que nos hace reaccionar, pero es justamente este cuadro de Cézanne que tiene Matisse, que en 10 años no podía agotar, muestra que no es el impacto, es este cuadro conmueve, sigue conmoviendo. No, pues yo pues ya lo vi, ya lo voy a dejar Sí, en una, ¿no? No, cada vez que se ve es nuevamente vivo. Y esto es el valor de una imagen, de una pintura que tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Que no sea nada más ese momento que salen el dibujo hecho mentiras y es un impacto, ya vale lo doble. Ese es espectáculo, no solamente especulación, espectáculo. espectacularidad también. Y esto hoy en día es gran parte del arte, del supuesto mundo del arte. El supuesto, entonces, bueno, este supuesto mundo del arte también tiene que ver con la especulación económica. También, desde luego, sí, van ligados, ¿no? Es algo espectacular, me acuerdo de hace un tiempo, el artista británico Damien Hirst Ajá. hizo una calavera de brillantes. Dijo, me costó 9 millones de libras, creo, hacer esto. Y la vendió en 20. Y luego alguien la compró y pagó 90 millones. Entonces, había alguien que hizo, pero quisiera verlo. No sé, pues el dueño que la compró no permite que se vea. Resultó que era él mismo con su director de carrera, que tenía una compañía que había adquirido esta calavera de brillantes, que a lo mejor era de vidrio, pero como no se permitía que lo Ok. vieran, no se podía comprar. Es pura especulación, ¿no? Es Sí, pura especulación. es lo contrario a lo que sería el fenómeno el arte. Bueno, hay otra cosa, también quisiera ligarlo con algo sobre algo que unos términos que usted maneja, es el brillo y el resplandor. ¿Sería esa la diferencia también entre las obras? Digo brillo, El resplandor, que el brillo el es lo esplendor, falso y el resplandor es el algo. esplendor, el esplendor. Sí, 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 es como el arco iris produce un esplendor, ¿no? Como fenómeno, ok, transfigura el paisaje. Y una obra, digamos, una obra realista, siquiera, si es nada más una reproducción exacta de lo que vio el pintor enfrente, entonces no hay este esplendor, simplemente quizás mucho esfuerzo, mucha técnica para llegar a lo que hacía, pero no dice nada, no resuena, no canta. bueno, vamos a seguir con otras preguntas, maestro, para siguiendo la misma línea. A ver, maestro, ¿cómo define su obra? ¿Pertenece a alguna corriente artística? No creo que definirlo sería como matarla, ¿no? Definir sería, pues esto es y esto fue para siempre. Pues era una especie de expresionismo.
Eso luego deciden los críticos, es que uno no se pregunta a qué escuela pertenezco, ¿no? Sino hago lo que siento que debe tener este esplendor, algo que debe vivir, Maestro, algo pero orgánico. a propósito de eso que dice, bueno, los expresionistas, en la primera parte del siglo XX hacían mucho paisaje para decir mucho. ¿Podría ser alguna resonancia que usted tiene de su formación? Pues que siempre me ha impresionado lo que dijo Cézanne de su obra. Dice, yo pinto lo que veo. Y no en el sentido de veo una casa, voy a pintar el techo de la casa, sino aquí veo anaranjado, se conocen sus pinceladas que son cortas, ¿no? Ahí pone anaranjado al lado un poco más oscuro y de repente tiene un techo. Porque pintó lo que veía sin pensar qué es lo que estoy pintando. Estoy pintando un color, haga una pincelada y el resultado que esto sea representativo, algo vemos en realidad, es otra cosa. Ok, eso qué bonito. Eso qué interesante, maestro, porque aunque una pintura o una imagen, una pintura sea una casa, como dice usted, César, primero es color, primero es otra cosa, ¿no? Primero es la impresión visual, ¿no? Okay. Y la mano no solamente, no es lo mismo muro pintado que este muro pintado representado en un cuadro. Y ahí entramos, me acuerdo, de las pinturas de Sutín que vimos, ¿no? Con sus pinceladas tan energéticas. Se veía que era un muro, pero un muro pintado por Sutín, no un muro hecho por un arquitecto. Y por otra parte, la obra de Morandi, tan tranquila, tan no espectacular, sin embargo que se veía la búsqueda de Morandi de realmente encontrar qué relación tiene esta botella con este pomo que uno es gris, el otro es negro. Él buscaba la esencia que producían estos dos juntos. Y bueno, y Igual también, que casualmente, también los tres artistas que vimos son muy silenciosos, pero también sus expresiones son muy intensas. En cuanto, por ejemplo, Morandi del contraste o las sutilezas de los tonos, o sea, digamos que hay mucha pintura ahí. Sí, sí, son tres posibilidades en la pintura de hacerse vivo. También no hay que buscar lo novedoso no es lo mismo que nuevo, ¿no? Cada persona, cada día es nuevo, cada persona es nueva, ve el mundo un poco diferente y si sabe expresarlo, decirlo en su obra, la obra tiene valor. Puede gustar o no, es otra cosa, ¿no? Pero el valor intrínseco es una cosa. Pues me sorprendió tanto cuando leí que a Morandi le habían dado el premio de la Bienal de Venecia, con algo tan poco espectacular que es su obra, ¿no? Entonces, un gran gusto que realmente esta obra tan tranquila haya podido penetrar toda esta expectación de que el impacto y lo novedoso y que hay algo diferente. No son así como pruebas de que lo que hace Morandi o lo que hizo Morandi es vivo, es orgánico. Porque, bueno, Vive, además, respira. es vida, maestro, porque fíjate, además de esto, bueno, la vida de Morandi fue verdaderamente privada. Él en su taller y tenía un taller sencillo y trabajaba todos los días, etcétera, ¿verdad? Era totalmente anti superestrella, ¿verdad? Sí, él decía, pintando nunca me alejo de mi casa más de 600 metros. Imagínense, ¿no? Sí, no sentía ninguna necesidad de encontrar un ambiente llamativo. Él veía lo que veía, lo quería ver bien. Qué Y interesante. transmitir esta vista. No más de 600 metros para cuando estemos pintando.
Bueno, vamos con otra, maestro. Bueno, esta está más compleja, si es que ha habido alguna sencilla, esta está un poco más intensa. Para quienes no tienen el oficio de pintar, ¿cómo deben contemplar la obra? ¿Necesitan conocimientos para apreciarla? ¿Y cuáles serían los conocimientos que se deben tener para ello? En eso sí creo que el conocer el color, conocer la dinámica del color ayuda muchísimo, ¿no? Porque el color es algo tan emotivo, es algo que entra inmediatamente. Quizás antes que uno vea la forma, ve el color, el impacto del color. Y luego, en cuanto a la forma, creo que ya la otra vez dije que hicimos un experimento en Jalapa con los alumnos de una escuela que fueron a ver la exposición, que hicieran garabatos o cosas. Y todos hacían un garabato que era interesante, pero hacer 20 garabatos que formen luego un cuadro, una imagen, es otra cosa, pero eso se necesita vocación y conocimiento de los medios. Hay que practicar. Tengo un dibujo que me dio una pareja en Oaxaca en una exposición. Dice, es un dibujo que hizo mi hija de 10 años. Toma clases de desnudo. No sé, creo que no lo podía mostrar, o sí lo podría mostrar. Y entonces la niña dibujó la modelo, pero no dibujó una mujer con un trapo, sino una mujer que está esperando que la dibuje. Supo representar la esencia de esta escena. Era un dibujo infantil, ¿ves? Fue un niño que le hizo todos los elementos, pero la situación está maravillosamente claro, y creo que los niños tienen esta capacidad. Maestro, en ese entonces, una de las formas de que pudiéramos ver mejor, de que nos pudiéramos relacionar mejor con la pintura, pues es practicar por lo menos desde niños para tener esas intuiciones. Por ahí sería Sí, generalmente con la pubertad los niños ya no dibujan igual, ya se vuelven racionales, ya tiene que ser parecido, los detalles importan, las proporciones. Y los que tienen vocación pues siguen haciendo y se vuelven pintores o escultores. Ok. Déjenme ver si encuentro este dibujo. Sí. Mire, este es el dibujo. ¿Lo ve usted? Póngalo un poquito más para abajo, maestro. Ahí, poquito más. Ahí está, ahí está. Se ve, ¿verdad? Sí, no, sí Es está. un dibujo de niño, pero se ve que esta señora está parada para que la dibuje. No es alguien que vio en la calle o, ¿no? Y los niños tienen esa capacidad de captar una situación. Ok, pues vamos con la otra. Tenemos unos 20 minutos, maestro, ya para acabar. Ok, hay varias que se relacionan con el oficio. Eh, bueno, vamos. ¿Cómo definiría usted, maestro? Dicen aquí, ¿qué es el oficio en el campo de la pintura? La aplicación de pintura o líneas, pintura, líneas, haciendo esto. Ok. ¿Verdad? Y la diferencia entre pintura y dibujo. Pues el dibujo consiste en trazos, en líneas, ¿no?
y la pintura en superficies. Claro, también se puede dibujar con pincelito fino, donde puede hacer un dibujo a color también. Pero básicamente ese es el trazo contra la superficie. Ok, vamos con otra, maestro. ¿Cómo reconoce usted que la obra tiene dinámica de color, composición y factura? Bueno, si tomamos otra vez la música, escuchando una pieza uno oye si tiene armonía, tiene melodía y tiene ritmo, ¿no? Entonces, uno dice, ¿esto es una estructura orgánica o no, o es artificial? Entonces, ¿No? sí, esto que dice maestro ahorita es como, me resuena mucho porque evidentemente necesitamos conocer. No es una cuestión de el azar. Los No, artistas deben de conocer precisamente cómo funcionan sus elementos de trabajo, porque si no, pues no es nada, o es no sé qué será, es una intuición vaga, no sé, porque a veces se desdeña mucho, últimamente estos 20 años o más quizá, se desdeña mucho los procesos técnicos en la pintura. Y uno ve una pintura y pues no dice nada, como usted ve, maestro, como usted comenta, es como ver, no sé, un diseño que te informa, pero que no te conmueve. sí. Eh, Sí, un diseño es una subdivisión de una superficie interesante o menos interesante, lo que quiere, pero siempre no es un espacio, no es un espacio pictórico. Me acuerdo que muy a principios en la escuela con ítem, no me acuerdo qué teníamos que hacer, y vino a ver, no era ítem, era mi profesor, ítem el director, su profesor, claro, pensaba mucho en la línea de ítem. Dice, ¿te gusta? Dijo, ¿sí? ¿De veras? O dice, ¿te gusta? No me gusta. Tira, ¿por qué no lo tiras entonces? Mi mamá estaba muy indignada y fue a ver el profesor. Usted confunde sus alumnos. Dice, no, yo quiero que piensen sobre lo que han hecho. sí, Y no salió, sino que realmente defiendan, se sienten que han hecho algo bien, que lo defiendan y digan por qué. Eso sería tener oficio, ¿no? Entonces, ay, qué ok. bien me salió. Bueno, entonces el oficio es algo contundente en una obra. Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Pero al mismo tiempo el oficio dice algo, ¿no? Una frase dice algo, no es una ensamble de letras. Es, Y es, así con- es contundente y al mismo tiempo permeable. Uno puede sí, entrar y salir sí. de Es ese un edificio. organismo, ¿no? Tiene que respirar. Por eso Tiene que también respirar. pienso, al ser un cuadro, el cuadro no solamente necesita tiempo de ejecución, sino de gestación para que finalmente nazca y inhale y respire. Ok, Pero una bueno, vez que lo hace, perdón, otra pregunta, maestro. ¿Cómo representar la esencia en la pintura? quizás podemos si vemos un atardecer, la esencia es el sol que se pone, se vuelve rojo porque pasa por una atmósfera más, una capa más gruesa de atmósfera y luego finalmente desaparece. Y la esencia es la puesta del sol. Entonces un cuadro quizás no se puede decir tan fácilmente cuál es su esencia, pero si puedo otra vez hablar de Cézanne, digamos, dije, lo que veo es lo que vio el pintor. Él pintó lo que vio y me lo
me lo presenta para que yo también lo pueda ver así. No es fácil explicar esto. Es algo Pero, también algo que ocurre en la intimidad. sí, sí, en la intimidad, sí. Es una vivencia, yo uso la palabra vivencia, pero sí, algo pasó, algo viví, un momento que me importa, que no voy a olvidar, no voy a olvidar. A ver, yo creo que eso podríamos, a ver si me ayuda, maestro, para poder ampliar ese concepto, porque bueno, está por un lado todo esto que es el griterío, y por otro lado, nos piden constantemente que vivamos intensamente, que disfrutemos, todo es disfrutar. El yogur es placer, todo es esto, pero los medios de comunicación apelan muy poco a la intimidad y esa intimidad, digamos, el soliloquio con nosotros, lo puede aportar el arte, la música, la poesía, pero es algo que es muy privado. ¿Ustedes qué opina de este contexto y de esas vivencias íntimas? ¿Cómo la relaciona con su mundo diario? Pues lo íntimo, digamos, en el arte. Yo veo que hay como un tabú de lo más acá, algo íntimo, ¿no? Hay cierto tabú de expresarlo, porque es Claro. algo que vivimos y si lo decimos al otro, lo siente casi como una especie como algo indecente, ¿no? Algo que no me pues es tu intimidad, no es mía y de cierta forma produce una protesta. ¿Qué? Pero creo que en obra de arte justamente no hay esta protesta. Es algo que está por eso es como un esplendor, como un arco iris. El arco iris no pertenece a nadie, nadie lo puede tocar. Es totalmente individual. Si me mueve tantito, el arco también se mueve, ¿no? No tiene valor, no tiene precio, no lo puedo tocar, no pertenece a nadie. Sin embargo, ahí está, yo lo vivo de una forma muy íntimamente, como algo, sí, algo extraordinario. Entonces, eso que pasa en el arte puede ser un momento extraordinario, muy personal, íntimo, pero al mismo tiempo es de todos. Sí, puede ser que alguien, él no me dice nada y me dice mucho, también hay esto, pero si volvemos otra vez al oficio, hay un criterio de calidad, ¿no? Creo que podemos hablar de calidad en una obra. Ok, ok. Debe tener calidad, ser sólida, debe resistir se puede criticar y debe resistir eso, no se debe desmoronar frente a una crítica. Eso qué bonito, maestro, las obras son resistentes, se confrontan con sus propios medios. Sí, sí. Maestro, ya para ir cerrando, para a ver si no nos cortan, vamos de una última pregunta. ¿Por qué dice que el color es expansivo? Es su naturaleza. Y de hecho, una vez daba clases a niños, entonces estaba con cartón como 3 metros por 3 metros, el niño sentaba en medio con un bote de rojo y pintaba alrededor. Y entonces sentía como el color siempre quise más grande, pero se topa con, dice, aquí estoy yo. Y Ok, ahí en esto se produce una tensión que es una tensión orgánica, una tensión que suena. Es como con los colores, ¿no? Tenemos colores, si vemos el ciclo cromático, vecinos. El naranjado está, de un lado hay el rojo, del otro lado hay amarillo, pero
en el otro lado del círculo hay su complementario, que es un reto. Entonces tenemos siempre los dos aspectos de acompañar y retar, desafiar. Ok, ¿no? o sea que en una pintura lo que está al lado también cuenta, que sería lo que sigue de los colores. ¿Ves? Eso ya es algo como muy, muy específico del oficio, ¿no, maestro? Sí, claro, saber. Por eso no hacer un contorno, eso va así amarillo y al lado voy a poner rojo. Eso es castrar el color. El color se extiende y se topa con la otra hasta acá y más no. Ok. Bueno, maestro, a ¿no? ver, creo que había... Recientemente ha presentado una nueva forma de pensar. ¿Qué es el equilibrio? ¿Sí está bien así? ¿Qué es el Sí, el equilibrio? equilibrio es un balance. ¿no? Entonces, el color X librio, es que no entiendo aquí. El equilibrio, no, esa es otra cosa, sí. Ah, ok. Es el equilibrio, es un término que usamos en el taller que coordino, que vemos que, no le mostré un ejemplo del equilibrio, Creo que no, maestro. porque el paisaje es principalmente horizontal, es algo que extiende y no se mueve. Y sobre esta horizontal pueden ser árboles que no se mueven, pero son formas que crecen y que desafían la fuerza de la gravedad, generalmente van para arriba, ¿no? Pero una vertical, tantito se inclina, se cae, pero como tenemos piernas y brazos, podemos formar una Ah, X claro, sí. que nos da una base que nos permite hacer contorsiones o poder bailar, muchas cosas sin que caigamos. Como el que anda en bicicleta puede ir de cabeza mientras no se cae. Cuando se cae ya no anda en bicicleta, ¿no? O Ya sea, le venció la es, gravedad. es la relación de tensiones en una obra. ¿Podría Sí, ser eso? digamos, sí. Hasta acá, que no me caiga porque con la otra pierna hago un contrapeso o con otro color, guardar el equilibrio. O sea, Yo creo que digamos una pintura abstracta que tiene una forma así sería insoportable. Se va a claro. caer, ¿no? Cada vez que se va a caer. Eso, bueno, entonces el oficio también tiene que ver, el oficio de pintar también tiene que ver con la, una física intuitiva de las tensiones, de las Sí, fuerzas, sí, de las sí. masas, todo esto. Sí. Tanto el color como la forma, la factura, esos tres elementos interactúan para producir. Siempre vengo a un Ok. organismo imaginario, algo disfrutable. Bueno, maestro, yo creo que con eso ya vamos a cumplir la hora. Ahora, Víctor a lo mejor tiene por ahí algo más. Sí, con todo gusto, claro. Maestro, entonces se debe tener para apreciar una obra el oficio de mirar o de observar y el oficio de pintar deben de Pues, muy, convenir. muy bien. El oficio también es un oficio, qué bien que usted lo menciona, sí. Pero como vemos, escuchamos, nos movemos, generalmente tenemos un oficio de percepción, lo que vemos, ¿no? Veo el paisaje, esa es una montaña. Para ir allá tengo que subir a la izquierda, a la derecha, el mar es el horizonte, pero viene un barco que aparece desde atrás, ¿no? Sí, ¿cómo decir? Si no pudiéramos formar frente a nuestro, comprender el conjunto de apariciones, nos volveríamos locos. Pero sí, puedo caminar aquí por
es plano, esto es un árbol, no puedo subir, es agua, no me puedo meter, tendría que nadar. Y lo mismo cuando se ve un cuadro, reconocer la naturaleza del organismo orgánico que es una pintura. ¿Y ha pensado escribir algún libro, algún artículo que pueda dar posibilidad de este conocimiento? Pues se puede explicar mucho, pero finalmente es la experiencia directa. Si alguien que no ve colores, no importa que le expliquen los colores, dice, pero ¿qué es un rojo, no? Es algo muy de vida. Es algo sensorial, el impacto sensorial es una vivencia que es insustituible. En toda la obra que ha creado, maestro, ha presentado su propia experiencia y su propia vida. ¿Qué sucede cuando tiene que entregarla a otra persona? O sea, ¿qué sucede con el artista cuando alguien ha elegido tenerla? Pues el caso ideal es, si conozco a la persona, puedo ir a ver el cuadro cuando quiera, ¿no? Se supone que uno se desprende de sus cuadros, pero a mí no me es tan fácil. Pero sí sé que va a una parte de donde sé dónde está, o el museo, puedo ir a un museo y ver la obra con eso, esto ya es suficiente. No es que la vea como propiedad, sino la presencia de la imagen, poder volver a ver la imagen, esto sí me importa. Pero que no controlo esto, ¿no? Si está en una galería, alguien lo quiere, se lo lleva y ni modo. ¿No? Y se supone que pues ya, esto ya es pasado, voy a hacer otra. ¿Y conserva recuerdos entonces? Una foto por lo menos, sí. Sí. Aunque como le dije, hace poco vino una niña al taller y hablamos de la reproducción. Dice, pero las reproducciones no tienen aura. Y estaba tan bien dicha, ¿no? Si uno ve el papel y la superficie o la rugosidad, es otra cosa que una reproducción, que son puntitos impresos o en caso de una pantalla electrónica, puntitos de luz. No es lo mismo, es un simulacro. Un simulacro beneficioso porque podemos conocer muchas cosas por medio de este medio, ¿no? Electrónico, pero no es lo mismo como un original. Digamos que simulacro no es en un sentido peyorativo, que es otra cosa, ¿no? Sí, no peyorativo, no, pero sí algo que no es lo verdadero. Claro, que no es la obra. Sí, porque bueno, es que ese simulacro nos ayuda, pero sí tenemos que buscar la manera de acercarnos a lo verdadero en ese sentido. Sí, tener la posibilidad. Y para eso están los museos, ¿no? Uno va al museo para ver los cuadros, estar enfrente. Ok, muy bien, maestro. Pues, Víctor, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaste. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un gran gusto.